Hola, mi nombre es Paola Sofía, muchos me conocen por mi seudónimo Sofía Gado y hoy voy a hablarles un poco sobre la postfotografía en la hipermodernidad y cómo esto me condujo al lenguaje de la escultura. Para mí es un honor enorme, así que sean todos bienvenidos. Bueno, para dar apertura creo que es pertinente ir al origen debido a que esto nos ayuda a comprender de dónde proviene el tema. Por esta razón les voy a hablar un poquito sobre mi trayectoria. Yo comienzo a incursionar en la fotografía para el año 2013 y bueno, digamos que los artistas nos encontramos constantemente analizando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro entorno. En mi caso, mi interés y análisis suscitan de la inquietud que mi propio cuerpo declaraba dentro del espacio fotográfico. Sabemos que la fotografía se efectúa a través de un dispositivo que nos proporciona un fragmento de la realidad y un plano bidimensional y que sus orígenes vienen dados de mecanismos analógicos. Todo esto, digamos que nos proporciona un soporte físico caracterizado a través de este papel fotosensible y bueno, todo esto lo catalogamos como fotografía. Sin embargo, cuando llegan o se instauran los medios digitales dentro de nuestra cotidianidad, todo esto se modifica. ¿Por qué? Bueno, este soporte sólido, digamos que tiene que adecuarse a toda esta comunidad virtual y bueno, este soporte se transforma en información binaria. Obviamente todo esto produce un cambio en la manera en que el ser humano interactúa con su realidad, debido a que los nexos que construye ya vienen condicionados por tecnologías y medios digitales. El ser humano ya no es el que se aproxima con la amplitud de todos sus sentidos a un espacio de la realidad, sino que en cambio se dirige a un fragmento de este contexto digital. Por esta razón yo busco evidenciar a través de mi lenguaje fotográfico el papel que ejerce el individuo dentro de todos estos medios digitales. Por ello se evidencia, digamos, un individuo, en este caso ese individuo soy yo, porque ejecuto autorretratos, un individuo o un sujeto fragmentado, distorsionado, en disolución, digamos que anatómica y fisiológicamente en descomposición o desestructurado. Para el año 2019 yo comienzo a profundizar en esta investigación. En ese momento aún era como un proceso muy intuitivo, ¿no? Porque no sabía o no comprendía en profundidad por qué mi cuerpo se declaraba de esta manera dentro del lenguaje fotográfico. Yo seguí analizando, obviamente, seguí experimentando y continué, obviamente, haciendo anotaciones, dibujos. En una de las anotaciones indicó lo siguiente. En las fotografías me contemplo desnuda porque necesito sentirme libre. Intento aproximarme a la realidad con totalidad, pero se enfatiza la limitación a partir de los cortes que ejerzo en la imagen digital de mi cuerpo. Por ello nace la necesidad de salir del recuadro virtual a otro medio que me permita el desenvolvimiento total de todos mis sentidos. Quiero analizarme y reconstruirme dentro de una realidad donde no me sienta reducida. Es allí cuando yo comienzo a darme cuenta o a percatarme de que el desenvolvimiento de los medios digitales condicionan, restringen, reducen o limitan la interacción que el sujeto tiene con la materia sólida. Para mí, el viaje que yo pretendo o el proceso que yo pretendo vivir con la materia sólida, digamos de una manera profunda y real, llámese materia a cuerpo, sujeto, no sé, objeto o entorno, ¿ok? Se vuelve muy superficial cuando esta experiencia está mediada por la fotografía digital. Es por eso que yo comienzo a indagar en otros lenguajes. En ese momento yo me desligo de la fotografía
y comienzo a incursionar en otros procesos como lo es el dibujo, la pintura, el collage. Digamos que estos dos primeros, lo que es el dibujo y la pintura, me proporcionan una mirada o desarrollan en mí una mirada más pausada, más meditativa, contemplativa, profunda de mi cuerpo. Sin embargo, sigue siendo un plano bidimensional que no aborda significativamente el espacio real. Entonces, bueno, yo continúo experimentando y hago conexión con lo que es la cerámica escultórica. Inmediatamente yo comienzo a realizar lo que venía haciendo en la fotografía, que es retratar partes de mi cuerpo. Y bueno, yo me enamoré. Realmente para mí fue una experiencia maravillosa porque comienzo a conectar con la materia y con el espacio real. Entonces, en una de las anotaciones, yo digo o indico que elegí reconocerme. Observar las arrugas de mi mano, su color, su pulso. Nunca había contemplado mi pulso en 25 años. Sentido y escuchado sí, pero nunca había observado ese pequeño accionar en mi muñeca. Fue fascinante encontrarme detenida admirando mi cuerpo sólido en la realidad. Sin embargo, luego de esto continúan las constantes preguntas de, pero ¿por qué ese interés por lo tridimensional? ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué la necesidad de acrecentar el estímulo de mis sentidos permanentemente a través de la materia sólida? Y bueno, al final concluí de que el ser humano se encuentra dentro de un contexto donde limita la interacción que tiene con la materia sólida. Hay varios artistas que tratan este tema y es muy interesante ver cómo le dan ellos su interpretación a través del lenguaje plástico. Una de ellas es Mayo Rodríguez. Este artista cataloga que el despertar parte del conocimiento de lo sensible. Además enuncia que el cuerpo representa el núcleo fundamental de dicha experiencia debido a que es el principal recipiente de pensamientos y emociones. Resulta fascinante exponer este proceso debido a que Mayo busca, al igual que la presente investigación, establecer la disciplina de la escultura como medio para afianzar el vehículo con la materia sólida, los sentidos y el espacio-tiempo real debido a que no hay mayor estimulación a los sentidos que la materia misma. Eric Kissel, en la instalación Fotografía en Abundancia, expone la impresión de 350.000 imágenes. El autor busca evidenciar el exceso de imágenes promovido por la digitalización y las redes sociales. La apropiación del espacio, a través de la acumulación de las fotografías, incrementa en el espectador la sensación de agobio al encontrarse rodeado de un cúmulo exagerado de experiencias cotidianas. Además, evidencia que la sobrecarga de imágenes es resultado de la reducción de la materia impuesta por la digitalización. El autor propone una antítesis interesante de la posfotografía mediante la conquista del espacio real a través de la reivindicación del formato sólido de la fotografía. Además enuncia la importancia de los límites. Roberto Pellegrunosi, Dispositivos, Imágenes y Espacios Sensibles. Memory 2015 es una instalación que consta de 275.000 fotografías, una cantidad enorme de imágenes, pero finitas. Estas imágenes están impresas dispuestas en un pequeño formato y sostenidas mediante hilos. Ellas constituyen una especie de estructura que invitaban a los espectadores a transitar a través de ellas. La constitución de la estructura mediante las fotografías infiere a una representación de la proliferación que posee la imagen dentro del contexto de la digitalización. Además, plantea una recuperación del espacio real mediante los factores de la corporalidad de la imagen fotográfica. Digamos que la transformación de la realidad del sujeto se efectúa con los consecuentes descubrimientos, en este caso la fotografía dentro del contexto de la era industrial y luego el desarrollo de las comunicaciones en la era de la globalización, ambos acontecimientos sociales. Esto instaura en el sujeto una nueva manera de relacionarse con su realidad y se desarrollan conductas asociadas a el consumo excesivo o al hiperconsumo y a la dependencia tecnológica. La fotografía en el siglo XX se transforma y Joan Fontcuberta lo enuncia en La furia de las imágenes como postfotografía.
Él indica, lo que anteriormente yo ya describía, que la fotografía, como convencionalmente la conocíamos, ya no existe, sino que se ha transformado en información binaria para adaptarse a las redes sociales, al internet, a la telefonía móvil. Entonces, bueno, creo que es importante desglosar distintos escenarios históricos para comprender cómo suscita y dónde ubicar el término de posfotografía. Por esta razón voy a tratar los conceptos de modernidad, posmodernidad e hipermodernidad. Estos tres términos tienen algo en común y es la constante necesidad de incrementar la producción y el consumo. Según Bauman, él indica que la modernidad que ingresa al siglo XIX no es más ni menos moderna que la que ingresa al siglo XX. A lo sumo, es moderna de manera diferente. Yo interpreto que no es que una modernidad sea más moderna que la otra, pero obviamente existen diferencias. Y estas diferencias, digamos que se asocian a la codificación que se le da término de consumo dentro de cada uno de estos conceptos. Por esta razón, creo que es importante ubicar la producción y el consumo dentro del entramado social para comprender cómo llegamos al hiperconsumo visual. La modernidad en sus inicios se caracteriza por incrementar las facultades productivas. Por ello, debemos ubicar el concepto de modernidad en aquel primer momento en donde el trabajo manual es reemplazado por la invención y fabricación de maquinarias. Luego, la optimización de la producción, propulsada por la maquinaria, produce el incremento del consumo. Aunado a ello, suscitan a la par los grandes métodos comerciales que describen el capitalismo moderno, como lo son la publicidad, el marketing, las marcas registradas y los grandes establecimientos. Pérdida de vínculos sociales y comunitarios, digamos que impulsan al individuo a buscar su identidad y el crearla a través de la adquisición de objetos. Entonces podemos decir, el desarrollo de la autonomía y la incrementación del consumo son las características que promueven la orientación de la modernidad hacia una visión catalogada como posmodernidad. La autonomía y el desarrollo o la incrementación de la producción y el consumo fue lo que dio paso de alguna manera a la posmodernidad. O sea, gracias a esto pasamos de la modernidad a la posmodernidad. El filósofo polaco-británico Simon Bauman nombra modernidad líquida a lo que Lipovetsky cataloga como posmodernidad. Ambos autores reafirman la acción de individualidad y desintegración de la ciudadanía que promueve la modernidad. Solo que Lipovetsky apunta hacia una postura donde los patrones de consumo, modas, conducen al sujeto a una supuesta libertad. Mientras que Bauman, aunque está de acuerdo con la idea de Lipovetsky, cuando plantea la corrupción y desintegración de la ciudadanía, él argumenta que no hay liberación sino una nueva forma de dependencia. Simon describe que estos mecanismos de dependencia no han desaparecido, sino que más bien se han adaptado a otros mecanismos menos perceptivos, como las nuevas redes sociales, los mecanismos de vigilancia, etc. La tecnología de telecomunicaciones y su digitalización instauraron la tercera revolución, que está caracterizada por la velocidad de vértigo con que viajan las imágenes a través de las redes sociales o a través de la red virtual. Todo esto, digamos que desarrolla un capitalismo de las imágenes. ¿Y cómo llamamos a todo este desenvolvimiento? Pues posfotografía. El revestimiento de la fotografía se configura en una nueva etapa cuando las cámaras digitales se vuelven accesibles al público y junto con ello también estos programas de procesamiento gráfico, retoque digital, escáneres, procesadores, todo este desarrollo o todas estas tecnologías de alguna manera se configuran a través de sistemas informáticos como lo son el software, el hardware y las telecomunicaciones. Lo antes descrito se desarrolla o se implementa dentro de la era de la hipermodernidad. Digamos que cuando el cuerpo sólido transmuta a este contexto virtual, la manera en que la información se transmite, se almacena, se procesa y se maneja, se disuelve, ¿no? De alguna manera. Fontcuberta afirma que
La posfotografía hace referencia a la fotografía que fluye en el espacio híbrido de la sociabilidad digital y que es consecuencia de la superabundancia visual. El término post de postfotografía, digamos que se instaura cuando se transforma este procedimiento que ya llevaba más de medio siglo. Digamos que es darle una despedida con este término a lo que convencionalmente conocíamos, que era el soporte fotográfico representado a través del papel fotosensible, para a su vez darle la bienvenida a esta información binaria representada a través de la fotografía digital. El nuevo orden dentro de la cultura visual a causa de las transformaciones fotográficas se demarcan en tres factores. El primero es la inmateriabilidad. Como bien lo menciona Fontcuberta, este es un término que él utiliza y que yo no empleo, más adelante les explicaré por qué. El segundo es la radical disponibilidad en la comunicación y el último es su transitoriedad. O sea, ¿qué quiere decir esto? La velocidad con la que se desplaza de un lado a otro. Digamos que se enuncia que en la actualidad las guías y estructuras sociales se disuelven. Fontcuberta, en una entrevista, infiere que la fotografía es una herencia tecnocientífica del siglo XVIII y que bueno, ella está fundamentada intelectualmente con dos pilares esenciales, que son la memoria y la verdad. Digamos que bueno, la fotografía está asociada tautológicamente a la memoria, sin embargo, cuando se instauran todos estos mecanismos digitales, esto se transforma y la memoria da paso a la conectividad. O sea, ya no importa lo que se observa, lo que se ve, sino que tiene más relevancia la velocidad con que esta información se traslada de un lado a otro. Digamos que las imágenes se vuelven entidades sensibles a la transitoriedad y su frenético flujo nos manifiesta una fotografía sin dimensiones. Fontcuberta dice que nada mejor para evocar el hecho fotográfico que un espejo. Este tiene muchísimo tiempo, sus orígenes vienen desde mucho tiempo atrás. Fue una roca negra, producto de erupciones volcánicas, lo que le dio forma al primer espejo. Y bueno, antes del nacimiento de la fotografía, lo único que replicaba de manera exacta el reflejo o la figura del sujeto era el espejo. Entonces, para mí es muy importante poner este elemento dentro del discurso porque afianza de alguna manera, recalca contundentemente el hecho fotográfico. Y bueno, además el reflejo, ¿no?, del vidrio y del espejo, que es inconstante, ¿no?, que no se fija en la realidad, digamos que, bueno, evidencia la transitabilidad o la impermanencia de un soporte real, un soporte físico. Y para mí, pues, me viene perfecto y por eso utilizo el espejo dentro de mi discurso escultórico y fotográfico. Comprendemos que la fotografía es una imagen deíctica, que estaría en un soporte físico. Deíctica, ¿por qué? Porque bueno, cuando teníamos este soporte físico enfrente de nosotros, comenzábamos con el dedo a señalar de esto fue, esto pasó, te acuerdas de, no, mira esto, pero digamos que no va más allá, sino que se queda en el simple hecho de señalar. Y bueno, luego con el advenimiento de la hipermodernidad y la disolución de este formato físico de la materia, bueno, esto es lo que me conlleva a mí a querer indagar en otros lenguajes donde la materia se ponga de manifiesto de manera relevante. Dentro de la escultura, que es el proceso que yo decido abordar, se manifiestan otros mecanismos de percepción, en este caso, bueno, el tacto. El tacto y el movimiento. Digamos que el movimiento es lo que le otorga desenvolvimiento al tacto. El movimiento es al tacto lo que la luz es a la percepción visual. Es muy interesante, hay un científico que se llama Albert Gallace y él indica que este estímulo o este sentido
está dado, se nos otorga para brindarnos, más allá de una conexión con el espacio real, para brindarnos bienestar. Y eso resulta muy, muy, muy interesante. Por un lado tenemos la posfotografía, que corta, minimiza, reduce la materia sólida para adherirla a un espacio cibernético o virtual. Y por otro lado tenemos a la escultura, que bueno, se manifiesta en amplitud y con gran relevancia dentro del espacio real a través de la materia sólida. Y bueno, ella nos permite de alguna manera interactuar. Al involucrarse dentro del espacio, pues interactúa con el sujeto, con su entorno. Digamos que cada proceso tiene características muy definidas, muy distintas, y bueno, a través de las cuales yo me conecto a través de mi proceso de manera distinta. Esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, no. Todo depende de lo que estés buscando dentro de tu proceso, ¿no? Porque los medios virtuales, bueno, tienen sus ventajas. Sin embargo, dentro de mi proceso se manifestaba esa inquietud y bueno, es lo que yo busco, ¿no? Pero no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. Simplemente yo les estoy exponiendo esto acá para que ustedes decidan, ¿no? ¿Qué les conviene más? O se percaten incluso qué está pasando con la materia sólida y sean conscientes de ello. Más allá de elegir, quizás, sean conscientes de lo que está sucediendo y puedan elegir, o al menos se encuentren o sepan, ¿no? Bueno, esto está pasando, sin embargo no me involucro, o puede ser que igual estén como en esta búsqueda al igual que yo y no se hayan dado cuenta todavía o no se hayan percatado del por qué, y bueno, yo los estoy ayudando un poco porque se sienten incómodos o quizás se sienten un poco incompletos cuando hacen fotografía, ¿no? Quizás el lenguaje de la escultura los ayude a encontrarse, a reconocerse dentro del espacio real, porque es un trabajo también, pero es un proceso muy enriquecedor porque comienzas a indagar, ¿no? Es un proceso más profundo, comienzas a indagar, a contemplarte. Y claro, cuerpo y mente están unidos, o sea, cuerpo y mente son uno solo. Cuando comienzas realmente a verte, te das cuenta de tus emociones, de tus pensamientos, porque el cuerpo es cuerpo y mente, es uno solo. Entonces es un proceso muy interesante y muy enriquecedor. El desenvolvimiento de la escultura, o del proceso de la escultura, es bastante meditativo. Digamos que bueno, nos encontramos dentro de un espacio en donde estamos contemplándonos verdaderamente por un tiempo prolongado. Podemos contemplar un objeto, pero en mi proceso yo lo hago con mi cuerpo, ¿no? Entonces, incluso es tomarte una pausa, porque te estás tomando una pausa para reconocerte dentro del espacio. Porque bueno, digamos que también dentro de nuestra cotidianidad apremia la velocidad. Siempre estamos, bueno, tenemos que cumplir un horario, estamos corriendo de aquí para allá. Entonces el hecho de tomarte una pausa para observarte, para reconocerte, es un hecho bastante revolucionario, ¿no? Incluso este proceso meditativo, que yo lo catalogo como meditativo, te permite profundizar en tus pensamientos y en tus emociones, porque como ya dije anteriormente, cuerpo y mente es una sola cosa. Entonces, encontrarte en un espacio contemplándote por un tiempo prolongado, obviamente suscitan pensamientos y emociones, y tú dices, bueno, pero ¿por qué tengo este pensamiento constantemente o esta emoción? Comienzas a evaluarte a profundidad, no solamente es el cuerpo, lo físico, sino ya es mucho más profundo, y creo que cada individuo debería vivir esa experiencia, ¿no? De autoevaluación y autoconocimiento dentro del espacio real, porque bueno,
El cuerpo es un contenedor, es lo que nos permite de alguna manera vivir esta experiencia en la realidad, ¿no? Es lo que nos contiene. Si no tuviésemos cuerpo, pues no pudiésemos vivenciar todas las cosas maravillosas que hay dentro del espacio real. Bueno, ya constatamos de alguna manera que el desarrollo de la tecnología y lo digital genera nuevos espacios. O sea, ya no solamente es lo real, sino también lo virtual. No solamente es lo sólido, sino lo líquido. Digamos que, bueno, dentro de esta expresión o expansión híbrida suscita una nueva dimensión donde se plantea la transformación del hombre y lo convierte en un ser digital. Además, es innegable la necesidad permanente que tiene el ser humano en transformar los objetos que tiene a su alrededor para adherirlos en este espacio híbrido. Fontcuberta describe que la tecnología numérico-binaria modifica el sistema de almacenaje. Ya no hay dispositivos de carácter material, ya no hay volumen, en cambio, solo hay lenguaje numérico. Hay desmaterialización, se produce una pérdida de carácter físico de reproducción. En consecuencia, la fotografía, como resguardo anémico, entrará en crisis. La historia última corre el riesgo de perderse, incluso estando bien guardada. Entonces, plantear la permanencia y la importancia que tiene el espacio real y la materia sólida a través de la tridimensionalidad de la escultura no se vuelve un hecho absurdo o aislado cuando contemplamos el contexto en el cual nos encontramos, debido a que, declama constantemente una ausencia de los objetos. Lipovetsky dice que, las consecuencias de todas estas revoluciones digitales han generado un mundo menos pesado tanto en un nivel de los objetos como un nivel del cuerpo, como un nivel de la cultura. La tecnología ha permitido crear un ambiente que reclama cada vez menos materia, que ocupe menos espacio, que sea hiperbólico. Hay un nuevo poder que está aligerando el mundo y la verdadera fuerza está en la dominación de lo microscópico. Lipovetsky en su discurso implementa los conceptos o los términos de disolución de la materia, reducción de la materia, pero nunca habla de una desaparición absoluta del elemento sólido. Por otra parte, Fontcuberta nos habla de una desmaterialización y yo no estoy muy de acuerdo con la utilización de ese término. Porque lo que pasa muchas veces, como lo dice el científico José Barbón, es que no estamos acostumbrados a ver el vacío como un material. Si tu atención se dirigiera a quitar todas las partículas elementales de una habitación, incluyendo los neutrinos, fotones de radiación de fondo, todo lo que en un momento se pueda hallar en una zona del espacio, quedaría lo que catalogamos como vacío. No obstante, el vacío también contiene partículas elementales. La única diferencia yace en que ellas aparecen y desaparecen constantemente. Son partículas inestables. Resulta interesante contemplar cómo el científico aborda lo que es el cuerpo sólido. Para ellos existen dos tipos de partículas. Las partículas con masa pueden permanecer detenidas e ir a la velocidad inferior a la de la luz, pero cuando logras mirarlas con más detalles, puedes observar que en realidad es una partícula sin masa que está rebotando de un lado a otro dentro de la misma zona. En conclusión, lo que constituye a una partícula con masa es la permanencia de los rebotes de una partícula sin masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la única diferencia entre una y otra es que una ya no va a la velocidad de la luz, sino que se queda en un mismo sitio, como que si estuviese en una caja, rebotando permanentemente. Y José Barbón dice que la energía de todos estos rebotes es lo que denominamos la masa de una partícula. Albert reafirma desde una postura artística lo que Lipovetsky y el científico José Barbón declaran. Él dice que no hay un vacío absoluto o una desmaterialización, sino que en cambio existe un espacio para cada material y que la interacción de ello es lo que hace que, las características de uno u otro material resalte o se minimice. Entonces, hablar de una desmaterialización o de un vacío absoluto
no es lo más idóneo o lo más conveniente. Ok, el autorretrato que se genera partiendo del hecho escultórico le ayuda al individuo de alguna manera a observar su existencia dentro del espacio real. Podemos tomar como referente el siglo XX para comprender los inicios de la conformación de una pieza incompleta, ¿no? de un cuerpo incompleto. Digamos que fue el escultor francés Rodin quien dio inicio a este lenguaje, ¿no? Y esto puede reflejar de alguna manera el pensamiento de una época. Llegamos a la conclusión entonces de que la fragmentación, la reducción y la disolución de las partes del cuerpo que se manifiesta en una obra escultórica surgen de una transformación revolucionaria de la imagen del hombre efectuada por el artista Rodin. Además inferimos que ese discurso escultórico arroja indicios de la transformación del individuo producto de la revolución industrial y luego, más adelante, de la revolución tecnológica. Antes de llevar a cabo la pieza, realicé una investigación sobre la historia del retrato y unado a ello un estudio a través del dibujo, del sistema óseo y muscular del cuerpo humano junto al profesor Diego Catalán. La investigación se dividió en anatomía avanzada de cráneo, cuello y hombros, las facciones y músculos de la cara, análisis de estructura, la perspectiva y la forma 3D. Luego del análisis y el estudio del dibujo, pasé al formato tridimensional en la escultura. Para mí es importante mencionar cerámica escultórica. ¿Por qué? Porque es como restarle considerablemente una parte de la historia si menciono nada más el hecho escultórico. Y digamos también que se ponen de manifiesto los dos, cuando horneo la pieza y sus constituciones a través de técnicas de la cerámica. Y bueno, obviamente nos da un formato tridimensional que es referente de la escultura. Comencé con el torso. El proceso fue muy cautivador. Comencé, como lo dije anteriormente, con churros, hasta conformar un muro de contención. Es importante realizar una estructura sólida, fuerte, para luego comenzar el diálogo con la materia, ¿no? Este intercambio extenso de tiempo junto con el material para darle forma a esta idea, ¿no? O a esto que estaba observando, en este caso mi cuerpo. Para mí, digamos que encontrarme observándome verdaderamente sin juicios, sin miedos, me dio a comprender que cada línea, cada estructura, cada sistema le proporciona equilibrio a la pieza. Entonces, no hay nada, digamos, de alguna manera en vano dentro del proceso escultórico. Todo es esencial para la constitución del cuerpo, ¿no? Luego que construí el torso, comencé a construir y a darle forma a mi rostro. Llegué nada más hasta la parte de la nariz, no coloqué los ojos, porque para mí quería hacer alusión a todo esto que nos está pasando dentro del contexto de la hipermodernidad y que el sujeto no se encuentra verdaderamente observándose dentro de la materia, dentro del espacio real, ¿no? Entonces para mí el no darle ojos a la escultura es con esa intención. Luego del torso procedí a hacer los pies, comencé dedo por dedo y luego los conformé o los uní en lo que es el pie. Hice los dos. Las estructuras que yo construyo son en vacío, o sea, no tienen una estructura de soporte como periódico o alambre convencional dentro del proceso de la escultura. No, lo mío son, digamos, puras placas. Yo comienzo con churros, a hacer un muro bastante contundente o incluso utilizo una técnica, no sé si alguien más la utilice, yo la implementé en mi proceso, de construir cuadrado por cuadrado, ¿no? Y luego ir uniendo. Esto me pareció muy interesante porque un amigo que yo aprecio muchísimo, el escritor Mario Morenza, él me dijo cuando le mostré el proceso, pero eso me hace referencia a los píxeles que hay en una fotografía, ¿no? Que conforman una fotografía. Para mí fue maravilloso porque yo dije, inconscientemente,
estoy llevando el entramado fotográfico a la escultura, ¿no? Para mí fue muy gracioso y muy cautivador y maravilloso darme cuenta de esto, ¿no? Es muy importante tener una estructura sólida para luego pasar a proceder a modelar la figura. Incluso la textura de la arcilla te va hablando, ¿no? Te va indicando, mira, todavía no estoy preparada, todavía no estoy lista para que me modeles, no, espérate un poquito más. Y es ese estado de contemplación y de observación constante porque te está hablando. Incluso el tacto, o sea, el tacto es súper importante cuando la masa está como muy pegajosa, cuando está muy seca. Entonces ese diálogo es muy importante, prestarle muchísima atención a todos los elementos para darle cuerpo en vacío a esta pieza, ¿no? Porque no hay un soporte que la mantenga en pie, sino que es la arcilla misma la que va tomando cuerpo y bueno, hay que estar muy atentos. Incluso cuando vas construyendo, constituyendo cada parte, por ejemplo, estás trabajando el labio inferior, este te va indicando, si estás muy metido en el proceso, te vas a dar cuenta de que te va a ir indicando, bueno, tengo que ir construyendo este músculo arriba igual al de abajo, ¿no? Con una simetría, entonces luego comienzas a hacer el otro, y cuando te vas dando cuenta, una parte te va conllevando a la otra y va generando nexos, ¿no? Y va constituyendo y dándole un equilibrio visual a toda la pieza. Pero debes estar muy sumergido y muy comprometido con el proceso de contemplación para escuchar al material, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te está indicando? Y bueno, es maravilloso y a mí me encanta. Luego de los pies fui con la parte que es vagina, muslo y glúteos. Realicé 2 piezas de esta, porque la primera que realicé durante el secado, sabemos que la pieza después de hacerla para la posterior cocción, antes de eso hay que dejarla un tiempo prolongado de secado, ¿no? Unas semanas, incluso meses, si la pieza es muy gruesa. Esto es súper importante. Y durante este secado se manifiestan, digamos que de alguna manera, reducciones muy bruscas, ¿no? Cuando la pieza bota la humedad. Y en estas reducciones bruscas, porque ella se achica, pueden manifestarse rajaduras, como líneas, ¿no? O sea, como grietas. Y esto afecta obviamente muchísimo el horneado, porque pone de alguna manera en riesgo la pieza. Acudí a ceramistas venezolanos y ninguno supo darme una respuesta del por qué pasaba esto o cómo lo podía evitar, ¿no? Simplemente me decían, bueno, si la pieza se hornea, así explota, ¿no? Incluso muchas personas me dijeron, todas las piezas que tienes ya no sirven, no van a explotar porque no le hiciste como digamos, un tratamiento antes a la arcilla, pero nadie me decía qué tratamiento debía hacerle, entonces acudí a ceramistas internacionales y fueron Xavier Clau, Laura Gagliotti y José Pepe Arroyo se llama, quienes me indicaron que cuando digamos, un material está expuesto a un choque térmico, este debe llevar un agregado de talco industrial y de chamota. Digamos que el talco industrial le da resistencia térmica en las subidas y bajadas de temperaturas muy bruscas a la pieza o al material. Y la chamota le proporciona elasticidad, le da plasticidad a la pasta. ¿Para qué? Para que cuando tú construyas tu pieza, digamos que de alguna manera cuando se seca y se reduce, este secado no sea tan brusco o tan abrupto. Digamos, no aparezcan estas grietas que no queremos o estas líneas que ponen en riesgo nuestra pieza, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa esto en el proceso de la cerámica, ¿no? Que muchas veces puedes evitarte este gran inconveniente. Yo fragmenté cada pieza. Esto lo hice antes de secar cada pieza, cuando estaba en textura antes de estar en textura de hueso o de galleta.
los fragmenté cada pieza que hice, pies, glúteos, torso, hice una rodilla incluso, el rostro, buscando esto, ¿no? De alguna manera evidenciar el discurso que estoy tratando, que es, bueno, la fragmentación del sujeto dentro del contexto de la hipermodernidad. Esa fue la razón por la cual fragmenté cada una de mis piezas. En principio, yo iba a realizar vaciados de cada pieza. Realicé vaciados, sí lo hice. Realicé vaciados de las piezas más pequeñas, de los pies, del rostro y de una rodilla. Sin embargo, quedaron espectaculares, pero sin embargo no poseía los recursos como para comprar cemento, polvo de mármol, yeso. Digamos que bueno, las piezas pequeñas sí las puedo hacer porque son pequeñas, pero las grandes, como eran el torso, el muslo y la vagina, incluso la rodilla, no pude porque era mucho material y económicamente no estaba con la disponibilidad para comprar esos materiales. Sin embargo, dije, bueno, vamos a continuar con esta propuesta, vamos a darle formas con los elementos que tengo a la mano. O sea, ¿y cuáles son los elementos que tengo a la mano? Pues la arcilla. Por esta manera decidí concluir de alguna manera esta propuesta con este material. Y para mí al final fue cautivador, porque yo decía, esto afianza el discurso que estoy evocando. O sea, fue perfecto. Al final para mí fue perfecto utilizar este material, porque yo dije, ¿qué mayor evidencia del espacio real o manifestación del espacio real que la arcilla misma? Entonces yo dije, es perfecto utilizar la arcilla, ¿no? Porque al contemplar la pieza, te evoca o te conlleva a volver al origen. El montaje, ¿no? Bueno, en el montaje ocurrieron muchísimas cosas. Se modificaron muchas veces, lo pensé muchísimo, tuve muchas ideas, pero la idea fue cada vez como minimizándose, ¿no? O sea, eliminando elementos que quizás eran innecesarios. Pasó de algo muy macro a algo muy micro, y también es conveniente para anunciar este discurso, o también no contaba con los recursos necesarios con los que comencé al principio, con los que creía tener al principio. Suscitaron muchas cosas, muchos inconvenientes, pero sin embargo dije, bueno, vamos a terminar, vamos a darle forma de la mejor manera a esta propuesta. Y bueno, quedó muy bien. Comencé a hacer, desestructurar un poco el soporte, para buscar de alguna manera, bueno, este discurso, ¿no? Bueno, el sujeto sale del espacio virtual para encontrarse con el espacio real. Y bueno, creo que más allá de poner una pieza sobre un soporte y ya, es como darle este movimiento visualmente hablando, ¿no? Y bueno, para mí creo que fue un resultado muy interesante, y quedé muy contenta, la verdad que sí. Creo que se evidencia lo que quiero decir contundentemente.